Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una demostración de esta beta de una IA para contadores. Vamos a explicar un poco el funcionamiento para ver cómo utilizarla, de qué manera preguntar, qué cosas podemos hacer. En principio, bueno, se puede buscar información. Vamos a hacer una búsqueda sencilla. Le vamos a preguntar cuáles son las categorías de monotributo 2025. Esto es una pregunta simple que se puede buscar en Google, obviamente, pero si estamos trabajando con algún documento, generando algún documento dentro de la IA, dentro del agente de IA, podemos consultar directamente sin tener que abrir otro navegador, otra pestaña, y vemos acá cómo nos tira toda la info eh, eh, por categoría. Dice cuánto se puede facturar, cuánto es la cuota mensual, que esto es importante. O sea, si es como lo más importante que uno quiere saber del monotributo inicialmente. Fíjense cómo con una pregunta simple nos dio un montón de información. Bien, nosotros podríamos pedirle que profundice un poco más sobre esto. No sé, podemos preguntar, por ejemplo, cómo es el trámite para dar de alta a un nuevo contribuyente en el sistema del monotributo en Argentina. Yo le digo acá el detalle de Argentina, pero este agente de IA está configurado para que trabaje solamente con leyes normativas de Argentina, no nos va a dar de otro país. Bueno, ahí nos está explicando el procedimiento, paso a paso, todo lo que debemos hacer, los tiempos. Eso está buenísimo porque muchas veces entrar a, a la página de ARBA o de ARCA, a hacer consultas, dije ARBA porque ahí está nombrando a ARBA, eh, es bastante tedioso entender los instructivos y acá de manera sencilla nos explica todos los requisitos que necesitamos y cómo proceder para darnos de alta en el monotributo y también nos dice nos tenemos que dar de alta en ARBA para ingresos brutos. Bueno, esto es importante. Esto es un ejemplo simple de cómo hacer una búsqueda de información. Podemos hacer todo tipo de preguntas relacionadas con temas contables. No va a contestar acerca de otras cosas, como los modelos generales, que se le puede preguntar de cualquier cosa. En este caso está configurado solamente para hablar de temas contables de Argentina. Bueno, ahí vimos cómo buscó información, la verdad que con una velocidad, la verdad que increíble. Le hicimos dos preguntas acerca del monotributo, simples. Esto sería tipo un motor de búsqueda como cuando vamos a buscar a Google. Y cuanto más detalle le demos, cuanto más contexto le demos a la pregunta, a la búsqueda, mayor información nos va a devolver. De todas maneras, cuando nos devuelve la información, nosotros podemos seguir interactuando y podemos profundizar sobre algún tema específico. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a decirle que profundice sobre este tema. Entonces le decimos, por favor, yo siempre le pido por favor, profundizame este tema. Dos puntos. Y ahí le doy otra nueva instrucción. En este caso va a buscar y ahí ya nos está devolviendo. Eran cuatro ítems, ¿no? Cinco ítems, donde cada uno lo empieza a desglosar y a darnos más información. Fíjense cómo solamente lo estamos utilizando en modo buscador para buscar información. No le estamos pidiendo que haga ningún documento, que no haga ninguna, eh,
tarea específica, sino solamente pedirle información. Y así podemos seguir trabajando sobre esta información, profundizando sobre temas, pidiendo que nos amplíe algún detalle, eh, que nos den, por ejemplo, nosotros acá le pedimos que nos dé el instructivo para darnos de alta y nos explicó los pasos a seguir tanto en Arca como en Arba. Nos dio el sitio web, eh, y nos dio todo el instructivo y le pedimos por favor que nos profundice un poco más acerca de uno de los aspectos y en muy pocos segundos nos brindó la información. Bueno, va a ser nuestro primer ejemplo y fíjense que nosotros empezamos la conversación directamente con una consulta específica y lo que yo aconsejo hacer siempre es, terminamos esta interacción, esta charla, esta consulta. Y nosotros nos vamos acá, donde está este menú de hamburguesa que se llama, que tiene las tres líneas, presionamos ahí y podemos iniciar un nuevo chat. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, empezamos de nuevo con la pantalla en cero para generar una nueva interacción. Entonces ahora vamos a ver varios ejemplos. Eh, Como les decía antes, cuando uno le va a preguntar o le va a pedir o va a interactuar con esta gente de inteligencia artificial, es importante brindarle todo el contexto de lo que uno necesita, de la consulta que necesita, de la información que necesita. Entonces, cuanto más contexto le damos, cuanto más información le damos, eh, va a ser mucho mejor y va a ser mucho más puntual la respuesta que nos va a dar. Ahora vamos a ver igual varios ejemplos en los cuales, eh, para ir ganando tiempo, yo ya preparé las preguntas, dándole contexto, pero después les vamos a ir como agregando y pidiendo que haga otras cosas. Entonces, lo fundamental es siempre brindarle todo el contexto. Cuando nosotros hacemos una consulta, o una interacción y nos devuelve información y nos dimos cuenta que nos falta algo, bueno, le podemos seguir sobre la misma consulta agregando el contexto, agregando las preguntas eh, que nos faltaron o el pedido de información. Esto es como una charla entre dos colegas de trabajo o esto es una charla con tu asistente laboral. Vos trabajás, tenés un asistente que trabaja con vos y están trabajando en un tema impositivo de una empresa y bueno, y empiezan con una charla, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, hay que agregar esto. Entonces, en esa ida y vuelta es donde se va enriqueciendo la consulta. Bueno, veamos con un caso puntual. Vamos con esta situación. Yo le voy a dar el contexto directamente a la gente, ¿no? Vamos a leerlo un poco. Una empresa, Metal Pro, fabricación de componentes metálicos, tiene la siguiente situación: ingresos anuales, costos de producción, inversión en maquinaria, deudas bancarias, y necesitamos hacer una conciliación. Yo le pedí que haga una conciliación a modo de balance anual. Entonces, bueno, tiene que verificar la coherencia entre registros contables internos y externos, extractos bancarios y demás. Y acá tiene como eh, todo el contexto de lo que necesito. Esto es una situación hipotética, obviamente, del día a día de un estudio contable. Entonces, le pedimos que nos brinde esta información. Y ahí empezó. Eh, Vemos con la velocidad con la que está trabajando, hace como todo un análisis de la información que le dimos y nos empieza a dar. Todos se resumen y con las recomendaciones y los pasos que tenemos que hacer. Esto, obviamente, es el inicio, ¿no? Porque dice, verifiquemos acá que la cuestión impositiva dice verificar la correcta aplicación de retenciones y percepciones, ¿no? Nos da el instructivo, ese es un ejemplo. Después nos pide, por ejemplo, controlar vencimientos. En este caso puntual en el que le estoy planteando esta situación, nos indica todo lo que tenemos que hacer. Todavía no lo hace porque no le di toda la información necesaria.
Este es el segundo ejemplo que vamos viendo para que vean cómo con un contexto ya más puntual, algo más complejo, no solo que busque información, nos dice qué pasos tenemos que seguir para hacer esa conciliación en la empresa a modo de balance anual, ¿no? Bien, vamos a ir con otro ejemplo, pero vamos a iniciar un nuevo chat, ¿no? Para tener todo separado. Veamos el siguiente ejemplo. Después vamos a volver a todo esto que estamos viendo, que les quiero mostrar algo que está buenísimo y es importante. Bien, acá tenemos nuevamente nuestra pantalla de inicio eh, para empezar una nueva interacción. Le vamos a dar una nueva interacción con todo este contexto. Esto es una pyme, una empresa X, con una cantidad determinada de empleados, con una facturación. O sea, acá vemos el contexto que yo le estoy dando a este aplicativo con inteligencia artificial, esta aplicación con inteligencia artificial, todo el contexto necesario para pedirle que haga una previsión de ganancias, una regularización de situación positiva, actualizar registros contables y preparar declaraciones juradas. Vamos a darle Enter y empieza a trabajar y nos devuelve la información que nosotros le estamos pidiendo. Vemos cómo es como un poco más extenso que el caso anterior, ¿no? Es como más complejo porque ya tenían otro tipo de información y también nos va explicando el procedimiento y ahí es donde nos indica todas las cuestiones y temas internos que tenemos que tener en cuenta, la documentación que nos exige para hacer este tipo de balances, este tipo de análisis. Eh, en concreto, yo le doy el contexto de una empresa, que yo como contador tengo esta empresa como cliente, entonces le doy toda la situación y le pido que haga determinado tipo de tareas. Liquidación de IVA, la previsión de ganancias, regular- regularizar la situación impositiva. Seguramente me está faltando información, me está faltando que le cargue documentos, que cargue algunos balances, que cargue información del banco, que me lo está indicando en algún lugar de todo este procedimiento. Y eso forma parte de la interacción. O sea, para tener la interacción completa, yo debería ir nutriendo a esta gente con toda esta información que me está pidiendo para que él me vaya armando y finalizando con todo este procedimiento. Pero bueno, les quería mostrar cómo se inicia una interacción y después, justamente en esa interacción, nosotros le vamos a pedir que ejecute alguna acción y este agente de inteligencia artificial nos va a pedir información adicional a la que le dimos, información adicional al contexto que le brindamos para que pueda ejecutar todo el procedimiento completo. En caso de no tener esa información, nos va a decir falta esta información o hay que ir al banco a buscar esta información o hay que pedir el libro contable para tener esta información, pero todo el procedimiento va a estar completo. Nos va a indicar qué es lo que falta y cuáles son los pasos a seguir. Y vieron que esto lo estamos haciendo en nada, en muy pocos segundos. Bien, pasemos a otro ejemplo. Para pasar a otro ejemplo, hacemos como en el caso anterior, en los casos anteriores, venimos al menú y le ponemos nuevo chat. Nuevo chat, otra vez estamos en la pantalla de inicio, le vamos a poner otro ejemplo donde como en cada caso, le doy el contexto. Acá dice transformación de una sociedad de hecho a una SRL. Y le planteo la situación. Dos hermanos tienen un taller mecánico como sociedad de hecho y eso hay que transformarlo en una SRL. Le sigo dando contexto y le digo que
me dé lo siguiente. Le hago la petición. La guía paso a paso del proceso, calcular costos de tramitación, estimar impacto fiscal con el contexto que le di. Damos Enter y ahí empieza con el análisis de la situación actual, empieza a trabajar con toda la información que le brindé, con el contexto que le brindé. Todos estos casos son ficticios, los fui armando para la demo. Y fíjense cómo nos da todo un panorama muy específico, muy puntual. Y a lo último me hace una pregunta, ¿necesitas que profundicemos en algún aspecto específico de los mencionados? Y ya que nos ofrece esto, le voy a decir que sí. Vamos a decirle sí. Por favor, eh, analizar en detalle los siguientes ítems y agregar tiempos. Entonces, los ítems son los que nos está proponiendo. Bien, y fíjense cómo empieza a hacer esa estimación, cálculos, veo números, veo porcentajes, veo dinero, montos, y acá una estimación de tiempo, semana, espere que termine, lo vemos, está como dando mucha info. Fíjense con la velocidad que lo hace, el poder de procesación de proceso de datos que tiene, procesamiento de datos, perdón. Fíjense, después de la última consulta que le hicimos, nos dio toda la información de estos cuatro ítems separadas de esta manera, que está, la verdad que bastante completa, muy completa. Hizo los cálculos fiscales específicos, detalle de trámites particulares con los tiempos. Semana uno, semana 2, cuántos días tarda cada ítem, cuántas semanas. La verdad que esto, fíjense que lo armó en 3 segundos. Y me sigue preguntando si necesita que profundicemos en algún aspecto específico, si necesito algo más detallado. Así podríamos seguir suponiendo que me falta información, suponiendo que tengo dudas sobre algún ítem o quiero profundizar sobre algún ítem que por ahí no conozco bien o desconozco, o tendría que ir a buscar información en algún sitio web como Arca, como Arba o como cualquier otro sitio donde pueda encontrar información fundamental para este proceso, yo lo puedo hacer todo desde acá. Le puedo decir, sí, profundicemos con tal tema. O no, o lo puedo dejar acá y esta info la voy volcando a los sistemas necesarios para la ejecución de este procedimiento. Bien, continuemos. Vamos a ver más ejemplos. Nuevamente vamos a ir a nuevo chat. Tenemos nuestra pantalla de inicio otra vez. Vamos a ponerle otro ejemplo de otra empresa con otro contexto. Todo esto es para que vean el poder de procesamiento de información que tiene. Nosotros le brindamos un contexto y en muy pocos segundos nos brinda, nos devuelve la información que estamos preguntando, nos devuelve los procedimientos que hay que ejecutar, en qué organismos, nos devuelve tiempos. Todo esto nosotros lo podemos ir cruzando entre, si tenemos diferentes casos similares, podemos ir comparando con la IA. eh, Casos similares y procedimientos eh, como para optimizar justamente toda esta línea de procedimientos y de ejecución de tareas. Bien, vamos a darle Enter. Acá hay otro contexto de una empresa donde le pido que calcule eh, diferentes métricas, hacer proyecciones financieras, interpretar resultados de acuerdo a esta información que yo le estoy brindando.
Ahí le pongo que es una empresa de procesamiento de alimentos, tiene costos fijos mensuales de determinado valor, eh, costo variable, precio de venta por unidad. Siempre hay que brindarle el mayor contexto posible para que al momento de analizar la información y devolvernos la información, la gente cuente con la mayor cantidad de herramientas. En caso de que estemos omitiendo o nos estemos olvidando de algún valor, que ya nos está devolviendo la info, no, nos va a preguntar, nos va a pedir, la va a solicitar. Eh, Como por ejemplo acá nos vuelve a ofrecer si necesitamos que profundicemos en algún en algún análisis específico del cálculo que hizo. Yo básicamente acá le di información con números, con montos, y le pedí que haga diferentes cálculos. Por ejemplo, análisis de punto de equilibrio, margen de contribución, utilidad neta, que analice un poco la estructura de costos y me dio unas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a profundizar en el ítem número uno, a ver qué nos dice. Necesito que profundicemos sobre este ítem. Entonces, continuamos con la interacción. El agente siempre nos va a preguntar si necesitamos, o sea, primero si necesitamos profundizar sobre algo, si necesitamos agregar nosotros algún dato extra. En caso de que el agente IA, de inteligencia artificial, necesite información, la va a pedir. Está configurado para pedir información en caso que la necesite, si ve que, no sé, no puede calcular algo o no le queda claro algún aspecto de la pregunta, nos va a preguntar, nos va a pedir esa información, va a interactuar con nosotros para que podamos obtener el resultado que estamos buscando. Nosotros ahora en este ejemplo le pedimos que profundice en uno de los ítems, pero podemos pedir que profundice en todos, ¿no? A los efectos prácticos de nuestro ejemplo, le pedí que profundice en uno solo. Eh, Ahí nos está devolviendo la información, nos da como un panorama un poco más extenso, con más detalles. Fíjense, eran 4 ítems, 4 puntos y todas las recomendaciones que nos dio, y esto en un minuto. Se tomó unos segundos para pensar y fíjense cómo gestión de datos tenía 3 subítems. El ítem uno tenía 3 subítems. Y cuando le pedí que profundice sobre esos 3 temas, nos devolvió una cantidad de información eh, bastante extensa que nos va a servir, obviamente, para mejorar nuestra estrategia, para mejorar nuestro trabajo, la ejecución del mismo. Fíjense que hasta ahora hicimos como más o menos unos 4 ejemplos, el tiempo que nos llevó. La verdad que muy pocos minutos y, y de temas bastante diferentes. Ahora vamos a uno de los temas que más me gustan, que es, hasta ahora lo usamos como buscador de información al principio, que le preguntamos categorías de monotributo y sobre esa misma búsqueda le pedimos que amplíe un poco más de información. Después de eso le pusimos como casos puntuales para que nos haga un balance anual de una empresa, para que nos haga un análisis de determinados costos que necesitamos. Le pedimos un procedimiento para transformar una empresa de hecho a una SRL y nos dio todo el procedimiento con los tiempos y cómo ejecutar dicho traspaso. Y ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a cargar documentos y le vamos a pedir que haga algo. Por ejemplo, le vamos a cargar
facturas. Le vamos a cargar 6 facturas y están en PDF. Fíjense que acá hay dos iconos, hay una hojita con un signo más. Bueno, esa es para cargar archivos PDF, Word y extensión C, B corta S. Y al lado hay otro icono que es para cargar imágenes, tiene el icono de imágenes. Nosotros en este caso vamos a cargar PDF, para lo cual sí o sí tenemos que presionar en el icono que tiene la hojita blanca con el más, el signo más, eso es para cargar archivos. Si nosotros elegimos esa opción, no podemos cargar imágenes, no lee las imágenes. Ahora vamos con los PDF, vamos a ver qué tal nos va. Son 6 facturas, y entonces le pido, necesito que me hagas la declaración jurada correspondiente al mes de diciembre de 2024 de la empresa para presentar en ARCA y poder pagar el IVA. Le damos Enter, una vez que cargó los archivos, y ahí empieza a procesar. Le va a llevar unos segundos, porque tiene que procesar todas las facturas. En este ejemplo, para esta situación, tenemos 6 facturas. No hay límite de carga. Pueden ser una, pueden ser 100, pueden ser 50. Obviamente, la velocidad de análisis de datos va a depender de la cantidad de facturas que le carguemos. Cuanto más facturas tenga, más tiempo le va a llevar. Lo va a hacer igual, pero le va a llevar mucho más tiempo. Entonces, ahora estamos con 3 facturas, perdón, 6 facturas de un mismo mes y nuestro agente está analizando la información. Eh, Seguramente me va a decir que le falta algo, ahora vamos a ver, esperemos que termine con su procesamiento, a ver qué tal nos va, pero ahí empezó. Bien, nos devuelve la información, detalle factura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos dice, bueno, el monto, el IVA, como por ejemplo, para empezar con datos fundamentales, y ahora dice que va a generar un detalle completo para la presentación. Bueno, eh, cuando nosotros le subimos archivos de este tipo, eh, va a tardar unos segundos más que cuando estamos generando una consulta sin subirle archivos, porque ahí ya nos empieza a devolver la info. Fíjense cómo nos armó como una declaración jurada, ¿no? De cuánto hay que pagar de IVA. Según el calendario de vencimientos de AFIP para diciembre de 2024 y considerando que el quit, me da el número de quit, la fecha de vencimiento es el 20 del 1, 2025. Perfecto. Esto obviamente, este tipo de declaraciones juradas se deben hacer a principio de mes con las facturas del mes anterior. Eh, pero al modo de ejemplo, vean cómo en 1 minuto, 2 minutos, nos tiró toda la información necesaria para pagar el IVA con esta declaración jurada. Vamos a hacer el mismo ejemplo, así como le mostré con los PDF, vamos a cargarle imágenes, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, que no lo hice antes, parece. Vamos a iniciar un nuevo chat, pero no lo hice porque les quiero mostrar algo a propósito. Vamos a iniciar un nuevo chat, otra vez nuestra pantalla de inicio, y tenemos el otro icono, el que tenemos acá para cargar imagen. Si yo aprieto acá, me va a abrir la última carpeta que yo tengo abierta y me va a mostrar solamente las imágenes. No veo los PDF porque con este botón solamente podemos cargar imágenes. Imágenes en formato JPG, JPEG, BMP o PNG. Básicamente todos los formatos de imágenes que tenemos disponibles. Acá, para cargar todas las facturas, vamos a hacer el mismo ejemplo
con las mismas facturas que hicimos antes, pero con imágenes. La diferencia es que acá tenemos que cargar las facturas de a una por vez. No me deja seleccionar todas. Entonces, las tengo enumeradas, van de a una por vez, vamos cargando y ahora vamos con la número 6. Le vamos a pedir lo mismo, o sea, se lo pedimos de la misma manera. Una vez que tengo la pregunta hecha o el pedido de información, aprieto Enter. Aprieto Enter o la flechita que tenemos acá a la derecha. Esta flechita es para mandar el mensaje. Bueno, acá nos dice que está analizando. Obviamente va a analizar una por una. Va a extraer la información que necesita. Como les dije antes, cuando nosotros le cargamos información, ahí ya nos empieza a devolver. Fíjense cómo ahora también nos sigue tirando la misma información de otra manera. Y me pide, fíjense lo último, ¿podrías proporcionarme esta información? Entonces voy a mirar y me dice, para completar la declaración jurada necesitaría la siguiente información adicional. Crédito fiscal, o sea, facturas de compra, saldo técnico a favor de periodos anteriores si existe. O sea, nos pide ahí una serie de datos como para completar la declaración jurada, ¿no? No tengo esa información como para completarla, pero no importa. Yo lo que les quería mostrar es cómo puede procesar archivos de diferentes extensiones. Sobre este mismo ejemplo le puedo preguntar algo. Por favor, decime la razón social de la empresa que está facturando y el nombre del cliente de cada factura. A ver qué nos dice. Es como que continuamos trabajando sobre los mismos archivos, ¿no? Él nos devolvió la información que le pedimos inicialmente, pero necesitamos más información, porque nos dimos cuenta que no se la pedimos, o no, le pido esto porque lo voy a necesitar más adelante para otra cosa. Ahí está analizando y las facturas son de una misma empresa a un mismo cliente. Fíjense cómo ahí ya procesó la información y nos devolvió. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama el cliente? Perfecto. Hasta ahora venimos bien. Tenemos los archivos acá. Voy para atrás para que veamos toda la secuencia de esta interacción. Vamos a continuar con otro ejemplo, para lo cual vamos a iniciar un nuevo chat. Siempre acuérdense que es fundamental darle el contexto, preguntarle de la manera más completa, bien clara, con datos precisos. Lo que tiene el agente de inteligencia artificial es que reduce al máximo los márgenes de errores a la hora de procesamiento de información de, por ejemplo, las facturas. Subimos un montón de facturas y nos procesó la información sin ningún error. Y este trabajo lo puede hacer 24/7 y siempre lo va a hacer de la misma manera. Y encima con la velocidad que lo hizo. Ahí teníamos 6 facturas de una sola empresa, un solo cliente, pero imagínense una empresa con un montón de clientes, un montón de facturas, y estar procesando toda esa información eh, lleva un tiempo, en horas hombres, y, pero al margen de que lleva tiempo, existe la posibilidad de que las personas cargan mal un dato, cargan mal o tipean mal un punto, una coma, y eso hace que una declaración jurada cambie completamente. Hace poco un cliente me contaba que en el estudio contable, una de las personas que trabajaba liquidó mal unos ingresos brutos de un cliente y le dijo que tenía que pagar 1.200.000 pesos. Por suerte se dieron cuenta y antes de que pague, pudieron liquidar de nuevo y era el monto final a pagar 430.000 pesos.
una diferencia importante. Por suerte se dieron cuenta. El- en la charla me contaba que eso había pasado como a las 3 de la tarde. Claro, a esa hora la persona que estaba liquidando eso ya venía con varias liquidaciones encima y ya acumulaba el cansancio lógico del día y por tipear mal un número liquidó mal esos ingresos brutos. Por suerte se dieron cuenta y lo pudieron corregir y el cliente terminó pagando los 430.000 pesos. No pasó nada, pero bueno, es una alarma. Fíjense cómo en este caso nosotros podemos cargarle la cantidad de facturas necesarias de diferentes clientes, todos al mismo tiempo, que el agente de inteligencia artificial va a separar por cliente, va a desmenuzar la información y va a generar las declaraciones juradas eh, pertinentes para cada uno, sin equivocarse. Sigamos con otro ejemplo. Le vamos a dar contexto, le vamos a pedir que analice la siguiente información para una empresa monotributista categoría H con X de facturación marzo 2024 con montos de compra, cuántos empleados tienen. Entonces ahí le pedimos que genere un reporte de gastos clasificados. A ver cómo nos va con este ejemplo. Eh, ahí básicamente ya empieza a devolvernos la información. Ya veo ahí en el tercer ítem, dice límite categoría H, una alerta de facturación mensual proyectada anual excede el límite máximo. O sea, ahí ya nos está dando una alerta. Este ejemplo lo podemos comparar con el ejemplo anterior que yo les contaba de que liquidan mal unos ingresos brutos. Eh, Llega esta información de una pyme, de un monotributista que factura X por mes y por ahí en el día a día se pasa ese detalle que ya está al límite con la facturación, que hay que recategorizar. Esto acá la IA ya nos tiró una alerta. Entonces nosotros cuando analizamos la información, toda la información que nos da la IA, nosotros la tenemos que verificar. Siempre está sujeta a la verificación del humano. No es que no la verificamos porque la IA se puede equivocar. Con el análisis de números y con por ejemplo, como hicimos con la factura, que le pedimos que vaya tomando la info y vaya haciendo las declaraciones juradas, con eso no va a tener nunca ningún inconveniente, pero a la hora de generar algún documento, de devolvernos información, siempre tiene que estar el control humano, siempre. Eh, Justamente porque la IA puede alucinar o, como en este caso, que nos tira una alerta para que tengamos en cuenta que, no sé, un límite de facturación de monotributo ya está excedido y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Fíjense con todos estos ejemplos cómo los procesa en muy poco tiempo. Y vamos a ponerle un último ejemplo. Vamos a darle contexto de otra situación. Vamos a pedirle que nos haga algunos cálculos. Vamos nuevamente al nuevo chat, pantalla de inicio, le doy el contexto. Esta vez va a ser un escenario un poquitín más complejo, donde le pido que haga asientos contables, generar libros diarios, actualización de la posición de IVA y demás cosas que son fundamentales en el día a día de los contadores. En este caso no voy a apretar Enter, les voy a mostrar acá la flechita, clic en la flechita, ya empieza a analizar y fíjense cómo me empieza a armar este documento. Sigue devolviendo información, flujos de caja del día, detenciones a aplicar. Bien, entonces, otra vez lo mismo. A modo de ejemplo, yo le planteo una situación, le doy todo el contexto posible, con toda la información puntual, y el agente, como primera medida, me devuelve.
un detalle de ventas, deudores, notas de crédito, compras, servicio de limpieza, gastos menores, cobranzas, pagos, posición del IVA, factura 134, 135, crédito fiscal, y así seguimos con toda la información que yo le pedí que me dé, me la armó en este formato. Y fíjense cómo el punto 6 dice alerta y observaciones. La factura C recibida no genera crédito fiscal por ser de monotributista y así nos va como alertando de algunas cosas para tener en cuenta, ¿no? Vemos que tardó nada, 10 segundos, 20 y sigue trabajando porque ahora va a generar los archivos del libro diario y los otros reportes que yo le pedí. Pero bueno, es fundamental para cada consulta, para cada interacción, para cada pedido de información, darle todo el contexto, darle toda la información necesaria, toda la información precisa. Las consultas no terminan acá, o sea, a modo de ejemplo, yo fui cambiando de una situación a otra, pero esto pues, no sé, podemos estar una hora sobre un solo tema, desmenuzando y ampliando cada uno de los puntos. A esto podemos pedirle que haga un informe para mandar por mail. De todo esto necesito un informe para enviarles a los directores de la empresa. Este informe tiene que estar redactado en un lenguaje muy formal y técnico, ya que todos los directores son contadores y economistas, le vamos a poner. Entonces, ahí le vamos a pedir que nos genere un informe. En este caso, le dijimos a quién va a estar dirigido, en qué lenguaje queremos que lo escriba, o sea, en este caso muy formal, puede usar un vocabulario técnico, ya que los directores de la compañía son contadores y economistas. Este informe después lo podemos mandar por mail, podemos leerlo previamente a darle el OK y pedirle que agregue algo, que quite algo. Podemos también, una vez que tenemos ese informe preparado y que está OK, le podemos pedir que haga el mismo informe, pero con un lenguaje no técnico para que sea presentado al jefe de personal. Eh, el jefe de personal no es contador, no conoce vocabulario técnico, pero necesita que le llegue la información. Bien, ahí me hizo un listado. Necesito un texto completo del informe tal del día solicitado. Ahí hizo la estructura del informe. Cuando le doy el OK, vemos cómo me empieza a escribir el informe. ¿Vieron entonces lo que pasó? Le pedimos un trabajo contable, nos devolvió ese trabajo contable con un montón de números y procedimientos y alertas. Entonces, una vez que estaba terminado, asumiendo que estaba terminado el trabajo, le pedí que me haga un informe, acá, de todo esto necesito un informe eh, con un lenguaje muy formal y técnico. Lo primero que hizo fue estructurar el informe. Cuando yo lo leo, le digo, OK, perfecto, está bien, ahora necesito el texto completo del informe, y ahí lo generó automáticamente. Hizo todo este informe que lo podemos mandar por mail. Perfecto, le decimos. Perfecto.
Ahora, necesito ese mismo texto, pero en un lenguaje informal, sin lenguaje técnico, porque lo tiene que leer e interpretar el jefe de recursos humanos. Ahí está nuestra nueva instrucción y automáticamente nos empieza a generar el nuevo informe. O sea, el informe es el mismo, lo único que cambiamos es el lenguaje porque va a estar dirigido a otra persona dentro de la compañía. En este caso es un jefe también de recursos humanos, pero que no entiende el lenguaje técnico. Fíjense, a ver, quería buscar acá eh, gastos de personal, por ejemplo, acá con el título gastos, nos da determinado tipo de info y en cambio en el informe informal el título dice lo que vendimos hoy, lo que gastamos hoy, dinero que entró y salió, o sea, es como un lenguaje bastante informal para que lo entienda una persona de un sector que no sea contable o finanzas, o para que lo entienda una persona que por ahí no está metida de lleno en el tema de números. Entonces, fíjense cómo luego de hacer un trabajo, se lo podemos presentar de diferentes maneras a diferentes personas, siempre usando la misma información. Todos estos ejemplos los hicimos en, la verdad que muy poco tiempo, creo que menos de media hora nos llevó todo esto. Fíjense acá esta parte del informe que nos dio con este formato. Nosotros podemos pedirle infinidad de cosas. Podemos pedir que nos escriba todo el texto directamente en el formato de un mail, entonces va a poner en la primera línea la dirección de mail a la persona que se lo queremos enviar, el asunto, el texto en el cuerpo del mail, una firma, todo eso puede ir formateado de esta manera. Les voy a mostrar acá que nos puso un fondo de otro color, porque quería poner énfasis en la gente de IA, en esta información que nos estaba dando, utilizó un fondo de otro color, utilizó otra tipografía, acomodó los números con otro formato, porque él estaba dando importancia. Todo esto lo podemos copiar y pegar en cualquier sistema, en cualquier otro programa, en Word, en Excel, en Google Docs, llevarlo al Drive. Fíjense el poderío que tiene, el poder de procesamiento de información, el- la velocidad con la que nos devuelve todo lo que le preguntamos. Fíjense que sí, tardó un poco más cuando tuvo que analizar las facturas. Obviamente ahí le va a llevar un poco más de tiempo. Pero bueno, espero que... Ah, esperen, lo último es esto, fundamental. Nosotros estuvimos guardando todos los chats, estuvimos generando por cada ejemplo una nueva conversación, una nueva interacción, un nuevo chat. Si nosotros venimos al menú donde estaba nuevo chat y venimos a ver historial, nos quedó todo el historial. Vamos a elegir uno. Yo elijo uno, no me lo cargó, perdón, ¿qué pasó? Ahí está, ahí me lo cargó. Vamos a elegir otro. Entonces nosotros podemos ir a buscar el historial de todas las conversaciones que tuvimos. Por eso es importante por cada conversación, por cada chat que se termina, se guarda automáticamente, pero no mezclar los casos o las empresas o las situaciones o el trabajo en sí. Si hay que hacer una declaración jurada para una empresa, hacer un chat.
si hay que hacer no sé, un balance contable de un monotributista, hacer otro chat, y todo eso se va organizando como archivos del explorador de Windows, y nosotros podemos consultar en cada momento. Ahí, por ejemplo, me llevó a otro chat, y acá tenemos todo nuestro historial. Todo se va guardando. Fíjense, ahora sí, está leyendo todos los chats. La, la declaración jurada nos llegó a la declaración jurada. Esto es fundamental, mantener ese orden para que cuando nosotros queramos ir a buscar algo que ya hicimos, porque todo esto también nos sirve como base de conocimiento de nuestro agente de IA. Nuestro agente de IA se va entrenando continuamente con todo el trabajo que nosotros estamos haciendo con él, y todos estos chats son su base de conocimiento. Ya la próxima vez que le pidamos procesar información en archivos, ya va a saber cómo, o sea, se va a acordar que ya lo hizo. Y aparte, si nosotros tenemos eh, separado todo por clientes, va a ser mucho mejor porque la gente de ella ya va a saber, va a conocer, va a reconocer una factura de X cliente o de otro cliente, va a saber cuál es un cliente nuevo. eh, y no importa si nosotros hoy, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa constructora. Hicimos todo un balance, todo un informe, el informe que hicimos anteriormente, y dentro de un año volvemos a generar una consulta sobre la misma empresa. Nuestro agente de guía se va a acordar, por más que haya pasado un año o por más que hayan pasado 2 días, se va a acordar con la misma velocidad porque lo va a tener en su base de datos. Eso es fundamental, eso está buenísimo, eso eh, aumenta la capacidad de procesamiento de información, mejora incluso la interacción. Cuando empiecen a utilizar la IA, se van a dar cuenta que ante la misma respuesta, ante la misma pregunta, va a dar la misma respuesta, pero usando palabras diferentes. Cuando son números, los números son siempre números, no va a cambiar los números. Pero el texto por ahí va a cambiar, va a entender cómo hablamos nosotros, va a empezar a utilizar el lenguaje que utilizamos nosotros. Esta aplicación, lo bueno que tiene es que admite múltiples usuarios. Cada persona tiene su usuario, cada persona tiene su propia base de chats guardados, que podemos llamar como su propia base de conocimientos. La IA tiene una base de datos extensa, como dije al principio. Inicialmente tiene ARCA, ARBA, boletín oficial, índices como el IPC, índice CAC, todas cuestiones que en el día a día necesita un contador, un profesional en finanzas para hacer diferentes tipos de cálculos. Entonces, cada usuario va a tener su historial de chat y no se va a mezclar con el de otro usuario. Cada usuario va a tener un lenguaje diferente a otro usuario, y cada agente de IA va a responder y hablar y adoptar el lenguaje que tiene cada usuario con su agente de IA. Eso es algo que está buenísimo, que los invito a que hagan una prueba, a que usen este agente. Es un agente de prueba, está en versión beta, y que cualquier duda o consulta se pongan en contacto con nosotros, y vamos a estar ahí para ayudarlos. Bueno, espero que les haya gustado, espero que sirva, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes para todos.